El 19 de septiembre de 1692, en un campo vacío junto a la cárcel de Salem, en Massachusetts, un hombre de 81 años yacía desnudo sobre el suelo frío. Su nombre era Giles Corey y había sido granjero próspero, miembro respetado de la iglesia, propietario de 150 acres de tierra fértil. Ahora estaba atado con estacas clavadas en la tierra, con una tabla de madera gruesa sobre su pecho. Y sobre esa tabla, los oficiales de la corte colocaban piedras, una por una, incrementando el peso lentamente mientras le exigían que se declarara culpable o inocente de brujería. Cada vez que le preguntaban si se declararía, Giles respondía con las mismas dos palabras que se convertirían en leyenda. Más peso. Los oficiales añadían otra piedra. Más peso, repetía Giles, su voz debilitándose mientras sus costillas comenzaban a ceder bajo la presión aplastante. Esto continuó durante 2 días completos, desde el 17 hasta el 19 de septiembre. El juez Samuel Sewall escribió en su diario personal: alrededor del mediodía en Salem, Giles Corey fue aplastado hasta la muerte por permanecer en silencio. Esta es la historia de los juicios de brujas de Salem, uno de los episodios más oscuros en la historia colonial estadounidense, cuando la histeria colectiva, el fanatismo religioso, las tensiones sociales y las rivalidades personales se combinaron para crear pesadilla de acusaciones falsas, torturas y ejecuciones de personas inocentes. Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de brujería en Salem y las comunidades circundantes. 30 fueron declaradas culpables. 19 personas fueron ahorcadas en Gallows Hill. Giles Corey fue aplastado hasta la muerte. Al menos 5 más murieron en prisión esperando juicio. Y detrás de cada una de estas muertes hay historias de terror, injusticia y crueldad que revelan cuán fácilmente las comunidades pueden descender a locura cuando el miedo supera la razón. Para entender cómo llegamos a ese campo donde Giles Corey fue aplastado, debemos retroceder a enero de 1692, a la casa del reverendo Samuel Parris en Salem Village, lo que hoy es Danvers, Massachusetts. Parris era ministro puritano estricto, que había llegado a Salem en 1689 con su esposa, su hija Elizabeth, de 9 años, su sobrina Abigail Williams, de 11 años, y Tituba, una mujer esclavizada de origen caribeño que había traído consigo. En el invierno brutal de 1692, Elizabeth y Abigail comenzaron a exhibir comportamientos extraños. Gritaban sin razón aparente. Sus cuerpos se contorsionaban en posiciones imposibles. Afirmaban ver visiones aterradoras. Se arrastraban debajo de muebles y emitían sonidos no humanos. Un médico local, William Griggs, examinó a las niñas y, incapaz de encontrar causa médica, pronunció el diagnóstico más aterrador posible en la Nueva Inglaterra puritana: el mal de la brujería. La noticia se propagó rápidamente por la pequeña comunidad. Pronto, otras niñas comenzaron a mostrar síntomas similares. Ann Putnam Jr., de 12 años, comenzó a tener ataques. Mary Walcott, Mercy Lewis, Elizabeth Hubbard, todas adolescentes, todas exhibiendo los mismos comportamientos convulsivos. En la mentalidad puritana de 1692, solo había una explicación posible: brujas estaban atormentando a estas niñas inocentes. Los adultos de Salem presionaron a las niñas para que identificaran a sus torturadores. Finalmente, bajo interrogatorio intenso, las niñas nombraron a 3 mujeres: Tituba, la esclava caribeña de la familia Parris; Sarah Good, una mendiga sin hogar que sobrevivía pidiendo limosna;
y Sarah Osborne, una mujer anciana y enferma que había estado involucrada en escándalo años antes por casarse con su sirviente contratado. Noten el patrón. Las tres primeras acusadas eran marginales sociales, personas sin poder, sin protectores, sin reputaciones que defender. Tituba era esclava. Sarah Good era pobre y despreciada. Sarah Osborne era anciana, enferma, y había violado normas sociales. Eran objetivos fáciles, chivos expiatorios perfectos para la comunidad, buscando explicación para lo inexplicable. El 1 de marzo de 1692, las tres mujeres fueron llevadas ante magistrados para examen público en la casa de reuniones de Salem. Cientos de personas se aglomeraron para presenciar el espectáculo. Sarah Good negó las acusaciones con vehemencia. Sarah Osborne, débil y confundida, también negó. Pero Tituba, bajo presión extrema y probablemente temiendo por su vida, confesó. Y su confesión fue elaborada, fantástica, exactamente lo que los interrogadores querían escuchar. Habló de un hombre alto de Boston vestido de negro que le había mostrado un libro y le había pedido que firmara. Describió criaturas sobrenaturales, un gato, una cosa peluda con cabeza de mujer. Habló de volar por el aire y de reuniones nocturnas de brujas. Cada detalle confirmaba los peores miedos puritanos sobre brujería. La confesión de Tituba fue catastrófica porque validaba toda la histeria. Si Tituba era bruja real que había confesado, entonces las niñas estaban diciendo la verdad. Y si las niñas estaban diciendo la verdad, entonces cualquier persona que acusaran debía ser bruja también. La trampa estaba armada. Durante marzo y abril, las acusaciones se aceleraron. Las niñas señalaban a más personas. Martha Corey, esposa de Giles, fue acusada a pesar de ser miembro prominente de la iglesia que se había atrevido a cuestionar públicamente la sinceridad de las niñas. Rebecca Nurse, mujer de 71 años, respetada universalmente por su piedad, fue acusada. Dorothy Good, hija de 4 años de Sarah Good, fue acusada y encarcelada. Lineso, nuevamente. Una niña de 4 años fue acusada de brujería, encadenada y encarcelada. Permaneció en prisión durante meses en condiciones que destruyeron permanentemente su salud mental. Este es el nivel de locura que había consumido a Salem. En mayo de 1692, el nuevo gobernador de Massachusetts, William Phips, llegó de Inglaterra con carta real que autorizaba establecimiento de tribunal especial para procesar casos de brujería acumulados. Nombró como jueces a hombres prominentes, incluyendo a Samuel Sewall, William Stoughton, quien se convertiría en juez presidente particularmente cruel, y John Hathorne, interrogador agresivo cuyo bisnieto, Nathaniel Hawthorne, añadiría una Toulibreu a su apellido por vergüenza de su antepasado. El tribunal comenzó sesiones en junio con caso de Bridget Bishop, mujer de 60 años que vestía ropas rojas llamativas y había sido acusada de brujería años antes. Era perfecta primera víctima, poco convencional, sin defensores poderosos, con reputación ya manchada. El 2 de junio fue declarada culpable. El 10 de junio fue ahorcada en lo que ahora se conoce como Gallows Hill, convirtiéndose en la primera ejecutada en los juicios. Pero lo que hizo los juicios de Salem particularmente injustos, particularmente imposibles de defenderse, fue el uso de evidencia espectral. Esta era testimonio de que el espectro, el espíritu o aparición de la persona acusada había aparecido al testigo y lo había atormentado. Los testigos afirmaban ver los espectros de los acusados, solo ellos podían ver estas apariciones invisibles pellizcarlos, morderlos, estrangularlos. No había manera de refutar evidencia espectral. Si una niña gritaba que el espectro de Rebecca Nurse la estaba pellizcando en ese momento, ¿cómo podía Rebecca probar que no era verdad?
Podía estar físicamente sentada en la sala de la corte a metros de distancia, pero su espectro supuestamente podía estar simultáneamente atormentando a la acusadora. Era trampa perfecta, acusación que no podía ser defendida. Los juicios se convirtieron en teatro grotesco. Cuando personas acusadas entraban a la sala de la corte, las niñas afligidas caían en convulsiones dramáticas. Gritaban que los espectros de los acusados las estaban atormentando en ese preciso momento. Si el acusado movía la cabeza, las niñas gritaban que sus cuellos dolían. Si el acusado apretaba los puños, las niñas gritaban que estaban siendo estranguladas. Los jueces, en lugar de escepticismo ante estas actuaciones obvias, las tomaban como evidencia definitiva de culpabilidad. Cuando Mary Easty, hermana de Rebecca Nurse, señaló calmadamente que todo esto era imposible porque ella nunca había practicado brujería, fue ignorada. Cuando John Proctor argumentó que las niñas eran impostoras que estaban mintiendo, fue acusado de brujería él mismo y eventualmente ejecutado. El 19 de julio, 5 personas fueron ahorcadas: Sarah Good, Rebecca Nurse, Susanna Martin, Elizabeth Howe y Sarah Wiles. Sarah Good fue a la horca maldiciendo a sus acusadores. El reverendo Nicholas Noyes la exhortó a confesar para salvar su alma. Sarah respondió: «Eres un mentiroso. Yo no soy más bruja que tú eres brujo, y si me quitas la vida, Dios te dará sangre para beber». Años después, Noyes murió de hemorragia interna, ahogándose en su propia sangre, cumplimiento aparente de la maldición de Sarah Good. Rebecca Nurse era tan universalmente respetada que cuando fue declarada culpable inicialmente, el jurado vacilante tuvo dudas. Pero el juez Stoughton los envió de regreso para reconsiderar, sugiriendo fuertemente que el veredicto debía ser culpable. El jurado cedió. Rebecca fue excomulgada de la iglesia que había servido fielmente durante décadas y ahorcada junto con las otras. El 5 de agosto, 6 más fueron ejecutados. El reverendo George Burroughs, John Proctor, George Jacobs Sr., John Willard y Martha Carrier. George Burroughs había sido ministro en Salem años antes. En el patíbulo recitó perfectamente la oración del Señor, algo que se creía imposible para una bruja. La multitud comenzó a murmurar, cuestionando si realmente era culpable. Cotton Mather, ministro influyente que apoyaba los juicios, cabalgó hacia adelante y declaró que el diablo podía aparecer como ángel de luz. Burroughs fue ahorcado. El 22 de septiembre, 8 más fueron ahorcados: Martha Corey, Mary Easty, Alice Parker, Mary Parker, Ann Pudeator, Margaret Scott, Wilmot Reed y Samuel Wardwell. Martha Corey había sido acusada específicamente porque se había atrevido a dudar de la veracidad de las niñas afligidas. Su esposo Giles ya había muerto 3 días antes, aplastado bajo piedras. Ahora Martha se unía a él en muerte. Mary Easty, hermana de Rebecca Nurse, escribió petición conmovedora desde prisión antes de su ejecución. «Humildemente suplico a vuestras excelencias, no por mi propia vida, porque sé que debo morir y mi tiempo señalado está cerca, sino si es posible que no más sangre inocente sea derramada. Ruego que vuestra excelencia no niegue esta mi humilde petición de un alma moribunda e inocente». Su petición fue ignorada. Fue ahorcada el 22 de septiembre. Pero volvamos a Giles Corey, cuya muerte fue única en los anales de la justicia estadounidense. Giles había sido granjero exitoso en sus 81 años, cuando fue acusado en abril de 1692. Su esposa Martha ya había sido arrestada. Ann Putnam Jr., la niña de 12 años que parecía estar en el centro de muchas acusaciones, afirmó que el espectro de Giles la visitaba y la atormentaba, urgiéndola a firmar en el libro del diablo. Inicialmente, Giles había mostrado alguna ambivalencia sobre si su esposa podría realmente estar involucrada en brujería.
Mencionó incidentes extraños en su casa, un buey que enfermó misteriosamente, un gato que murió. Pero rápidamente se dio cuenta de su error y comenzó a defender a Marta vigorosamente. Esto lo marcó como objetivo para acusación. Cuando Giles fue arrestado y mantenido en prisión durante meses esperando juicio, observó cuidadosamente cómo operaba el sistema. Vio que todos los que iban a juicio eran declarados culpables. Vio que la evidencia espectral hacía imposible la defensa. Y crucialmente entendió que bajo ley inglesa de la época, si una persona era declarada culpable de felonía, incluyendo brujería, toda su propiedad era confiscada por el Estado. Giles era propietario de 150 acres de tierra valiosa. Tenía 2 yernos, William Cleves y John Moulton. Quería que ellos heredaran su propiedad, no que fuera confiscada por el gobierno que estaba ejecutando a su esposa. Pero había un vacío legal. El tribunal no podía juzgar a alguien a menos que la persona hiciera una declaración formal, aceptando ser juzgado por Dios y su país. El 9 de septiembre, cuando Giles fue llevado ante el tribunal para ser procesado, los jueces le pidieron que hiciera su declaración. Giles se negó a hablar. Los jueces insistieron. Giles permaneció silencioso. Este era acto de resistencia calculada. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y qué precio pagaría. Bajo ley inglesa, cuando un acusado se negaba a declararse, el remedio legal era peine forte et dur, francés normando, para pena fuerte y dura. Era forma de tortura diseñada para forzar declaración del acusado. La persona era colocada en el suelo, con tablas sobre el pecho, y piedras pesadas eran añadidas gradualmente hasta que aceptaba declararse o moría. El 17 de septiembre, Giles Corey fue llevado a un campo vacío junto a la cárcel en Salem Town, en Howard Street. Fue desnudado completamente, atado al suelo con estacas, y la tabla fue colocada sobre su pecho. Entonces comenzó el proceso horrible de añadir peso. Los relatos de testigos varían sobre detalles exactos, pero el patrón es consistente. Cada vez que los oficiales le preguntaban si haría su declaración, Giles respondía, «Más peso». Las piedras eran añadidas. Su respiración se volvía más dificultosa a medida que sus costillas eran comprimidas. Los órganos internos eran aplastados lentamente. Pero Giles no cedía. Esto continuó durante 2 días completos. Su amigo Thomas Garner intentó convencerlo de hacer su declaración, de salvar su vida. Giles se negó. Algunos testigos reportaron que Giles maldijo al sheriff y a la ciudad de Salem, gritando, «¡Maldito seas! ¡Te maldigo a ti y a Salem!». Pero la mayoría de las fuentes concuerdan que sus últimas palabras fueron simplemente «más peso». El 19 de septiembre, alrededor del mediodía, Giles Corey finalmente murió. Su lengua había sido empujada fuera de su boca por la presión. Según una historia macabra, el sheriff John Corwin la empujó de regreso con su bastón. El cuerpo de Giles fue enterrado en tumba sin marcar. Había logrado su objetivo, porque nunca fue técnicamente juzgado y condenado. Su propiedad no pudo ser confiscada. Pasó a sus yernos según su testamento. Giles Corey es la única persona en la historia estadounidense que murió por pressing, aplastado bajo piedras por negarse a hacer declaración. Su muerte pública comenzó a cambiar opinión pública sobre los juicios. La gente comenzó a cuestionar si justicia que requería torturar a anciano de 81 años hasta la muerte podía ser realmente justa. 3 días después de la muerte de Giles, el 22 de septiembre, su esposa Marta fue ahorcada junto con otras 7 personas. Fue la última ejecución masiva de los juicios de Salem. La marea estaba comenzando a volverse contra la histeria. Durante el verano y otoño de 1692, voces de disidencia habían estado creciendo. Increase Mather, padre de Cotton Mather y ministro aún más influyente,
comenzó a cuestionar el uso de evidencia espectral. En octubre publicó tratado titulado Casos de conciencia concernientes a brujas malvadas, donde argumentaba que es mejor que 10 brujas sospechosas escapen que una persona inocente sea condenada. El gobernador Phips, cuya propia esposa había sido acusada de brujería, lo cual lo hizo reconsiderar todo el proceso, ordenó que no se aceptara más evidencia espectral. Sin evidencia espectral, los casos colapsaban. No había evidencia real, tangible, física, contra la mayoría de los acusados. Solo habían sido las visiones de niñas adolescentes y los espectáculos en la sala de la corte. En mayo de 1693, Phips perdonó a todos los que permanecían en prisión esperando juicio o ejecución. Los juicios de Salem habían terminado, pero el daño era profundo y duradero. 20 personas habían sido ejecutadas, 19 por ahorcamiento, 1 por pressing. Al menos 5 más habían muerto en prisión. Sarah Osborne, una de las primeras 3 acusadas, murió en prisión en mayo de 1692. Roger Toothaker murió en prisión en junio. Lyndia Dustin murió en prisión en marzo de 1693. Ann Foster murió en prisión. Cientos más habían sido encarceladas, sus vidas arruinadas, sus reputaciones destruidas, sus propiedades confiscadas. Los efectos psicológicos en la comunidad fueron devastadores. Familias habían sido destrozadas, vecinos habían testimoniado contra vecinos, niños habían acusado a padres. La confianza social que mantiene unidas a las comunidades había sido destruida. En años siguientes, algunos de los participantes expresaron remordimiento. Ann Putnam Jr., quien había sido una de las acusadoras más prolíficas, hizo confesión pública en 1706. Deseo ser humillada ante Dios, que fui hecha instrumento de la acusación de varias personas de crimen grave, por lo cual sus vidas fueron quitadas de la tierra. Tenía 26 años cuando hizo esta confesión, llevando carga de culpa por las muertes que sus acusaciones habían causado cuando era niña. Samuel Sewall, uno de los jueces, hizo confesión pública de error y culpa en 1697, poniéndose de pie en la iglesia mientras el reverendo leía su declaración. Samuel Sewall desea tomar la vergüenza y culpa de ello, pidiendo perdón de hombres y especialmente deseando oraciones para que Dios no visite el pecado de él, sobre sí mismo ni sobre ninguno de los suyos. Pero otros nunca admitieron error. Los jueces William Stoughton y John Hathorne nunca expresaron remordimiento. Cotton Mather, quien había apoyado vigorosamente los juicios, continuó defendiéndolos hasta su muerte. Para ellos, habían estado luchando contra el diablo mismo, y cualquier error era preferible a permitir que brujas reales escaparan. Las causas de la histeria de Salem han sido debatidas durante siglos. Los historiadores han propuesto múltiples factores contribuyentes. Las tensiones sociales eran altas en Salem Village. Había conflictos entre familias prominentes, particularmente los Putnam y los Porter. Había disputas sobre tierra, sobre autoridad de la iglesia, sobre autonomía del pueblo. Muchas de las personas acusadas estaban en el lado equivocado de estas disputas. Había también factores económicos. Salem Village era comunidad agrícola tradicional, mientras Salem Town era puerto comercial próspero. El resentimiento entre los dos era alto. Noten que la mayoría de los acusados vivían en o cerca de Salem Town o tenían conexiones comerciales, mientras que la mayoría de los acusadores vivían en Salem Village. Había rivalidades de género. La mayoría de los acusados eran mujeres, particularmente mujeres que de alguna manera violaban normas de comportamiento femenino puritano. Sarah Good era agresiva y grosera. Martha Corey cuestionaba autoridad masculina.
Rebecca Nurse era mujer fuerte de familia poderosa. Bridget Bishop vestía ropas rojas provocativas. Todas violaban expectativas puritanas de feminidad sumisa. Algunos historiadores han sugerido causas médicas. Una teoría propone que las niñas sufrían de envenenamiento por ergot, hongo que crece en centeno y causa convulsiones y alucinaciones. Pero esta teoría tiene problemas. Los síntomas de las niñas aparecían y desaparecían convenientemente según la situación, algo inconsistente con envenenamiento real. La explicación más probable es la más simple y más perturbadora. Las niñas estaban mintiendo, y sus mentiras fueron validadas y amplificadas por adultos que tenían sus propias razones para creer. Las niñas comenzaron con actuación que les dio atención, poder e importancia en sociedad que normalmente no les daba ninguno de estos. Cuando los adultos no solo creyeron, sino que las animaron, las niñas escalaron sus actuaciones. Y una vez que la maquinaria de acusación y juicio estaba en movimiento, era casi imposible de detener. Porque admitir que estabas equivocado sobre las brujas significaba admitir que habías participado en matar a inocentes. Era psicológicamente más fácil para los participantes convencerse de que las brujas eran reales que enfrentar su propia culpabilidad. Esta es la trampa de histeria masiva. Una vez que has invertido en la narrativa, una vez que has actuado basándote en ella, reconocer que era falsa requiere confrontar el peso completo de lo que has hecho. Los juicios de brujas de Salem permanecen como advertencia sobre peligros de histeria masiva, de pensamiento grupal, de evidencia no verificable, de sistemas de justicia que asumen culpabilidad en lugar de inocencia. Son recordatorio de cuán fácilmente las comunidades pueden descender a locura cuando el miedo supera la razón, cuando la autoridad no es cuestionada, cuando las acusaciones no requieren evidencia real. El legado de Salem resuena a través de la historia estadounidense. El término caza de brujas entró al lenguaje como metáfora para persecución injusta. Arthur Miller escribió El crisol en 1953 como alegoría de las audiencias anticomunistas del senador McCarthy, usando Salem para comentar sobre su propia época. El principio legal de que el acusador debe probar culpabilidad más allá de duda razonable, que la carga de prueba recae en la acusación, no en la defensa, fue fortalecido en parte como reacción a injusticias de Salem. En 1992, 300 años después de los juicios, una ceremonia memorial fue celebrada en Salem. Un monumento fue dedicado listando los nombres de los 20 ejecutados. La ciudad formalmente se disculpó por los juicios. Pero ninguna disculpa puede devolver las vidas quitadas, puede reparar las familias destrozadas, puede borrar el terror experimentado por aquellos que fueron acusados falsamente, encarcelados, torturados, ejecutados. Giles Corey yace en tumba sin marcar en Salem, aplastado bajo piedras porque se negó a participar en sistema que sabía era corrupto. Martha Corey cuelga de horca en Gallows Hill porque se atrevió a cuestionar a las niñas afligidas. Rebecca Nurse muere como bruja condenada a pesar de 70 años de vida piadosa. Sarah Good maldice a sus ejecutores con su último aliento. Todas las víctimas de momento en que el miedo, el fanatismo y la codicia convergieron para crear uno de los episodios más oscuros en la historia estadounidense. La lección de Salem no es simplemente que las cacerías de brujas eran malas, es que son posibles, que comunidades civilizadas, gente educada, líderes religiosos pueden caer en locura colectiva que resulta en muerte de inocentes,
que cuando permitimos que acusaciones reemplacen evidencia, cuando validamos testimonios no verificables, cuando asumimos culpabilidad en lugar de inocencia, cuando castigamos a aquellos que cuestionan la narrativa dominante, estamos en camino hacia Salem. Y que el coraje de resistir, ejemplificado por Giles Corey, diciendo «más peso», mientras era aplastado hasta la muerte, es a veces la única respuesta moral a injusticia sistemática, incluso cuando resistencia garantiza muerte. Giles murió, pero murió en sus propios términos, negándose a legitimar con su participación el sistema que estaba matando a su esposa y a sus vecinos. En esto logró victoria que sobrevivió su muerte aplastada, la victoria de no ceder, de no permitir que injusticia lo rompiera, de morir con dignidad intacta. Los gritos de las víctimas de Salem se silenciaron hace más de 300 años. Las piedras que aplastaron a Giles Corey han sido dispersadas. Las sogas que ahorcaron a 19 inocentes se pudrieron hace mucho tiempo. Pero la memoria permanece, grabada en historia estadounidense, como advertencia eterna de que la línea entre civilización y barbarie es más delgada de lo que nos gustaría creer, y que cruzar esa línea requiere solo suficiente miedo, suficiente certeza y suficiente disposición a creer lo peor de nuestros vecinos. Hoy Salem es ciudad turística donde visitantes caminan por las mismas calles donde Rebecca Nurse fue arrestada, donde Giles Corey fue aplastado, donde las niñas afligidas actuaban sus convulsiones teatrales. Hay museos, tiendas de souvenirs vendiendo sombreros de bruja, tours guiados que dramatizan los eventos. Esta comercialización del horror puede parecer ofensiva, una trivialización de tragedia real, pero quizás también sirve propósito. Mantiene la memoria viva, asegura que cada generación escuche la historia, aprenda la lección, porque la lección de Salem es eterna y universal. No es historia antigua sin relevancia moderna. Es advertencia que cada generación debe escuchar nuevamente. Las acusaciones falsas no han desaparecido. La histeria masiva no terminó en 1692. El peligro de sistemas que presumen culpabilidad, que aceptan evidencia no verificable, que castigan a quienes cuestionan la narrativa dominante, permanece tan real hoy como entonces. Solo los detalles cambian. Los principios subyacentes, los peligros fundamentales, persisten a través de los siglos, esperando el próximo momento de miedo colectivo cuando una comunidad olvide las lecciones duramente aprendidas de Salem y permita que la oscuridad descienda nuevamente.